Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Susana Rueda. Hoy continuamos con la lectura del Manifiesto Comunista. Ya estamos por terminar el libro. Realmente creo que ha sido una lectura interesante porque me ha ayudado a entender muchas cosas del pensamiento comunista y espero que ustedes también. Y quisiera hacer como una pequeña, digamos, recapitulación de lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, en el primer capítulo se sienta como la postura de lo que es el manifiesto por parte de, recordemos que esto es un texto encargado, entonces por parte de lo que se va a convertir en el Partido Obrero Inglés, ellos están sentando su postura y Marx les ayuda a redactarla. Y se nos presenta aquí un hecho como el hecho de inflexión, que es justamente la lucha o la pelea por los derechos de trabajo y limitar las horas de trabajo dentro de lo que nosotros entendemos como la revolución industrial en Inglaterra. Es el primer hecho histórico que nos presenta Marx en este texto. Después vamos avanzando en la lectura y el siguiente capítulo, el segundo capítulo, es donde se nos explica el concepto de materialismo histórico, que no se le puso el nombre Marx, sino que realmente viene como de los postulados y las premisas que se presentan en este capítulo. Y aquí se nos presenta justamente la lucha de clases, ¿no? O sea, quién es la clase oligarca, quién es el proletariado y quiénes vendrían a ser los burgueses, que es la clase que para Marx representa un problema. Si oyen una respiración fuerte, paréntesis, por ahí es mi perrito que está dormido aquí abajo. Bueno, entonces no se preocupen, no es nada raro, es el perro. Eso es lo que pasa en el segundo capítulo. Aquí se nos habla sin referirnos a los hechos históricos y un poco la crítica en la que nos centramos en ese video fue justamente en hablar de eso, que se habla en general, pero no se plantea un hecho específico desde el cual se pueda analizar la problemática, lo que se presta para la ambigüedad. En el tercer capítulo nos habla de las diferencias entre el socialismo y el comunismo y cómo ve Marx el traslado del pensamiento socialista que inicia en Francia hacia Alemania y cómo es entendido por los alemanes. Sin embargo, pese a que nos nombra algunos de estos autores socialistas, no nos refuta directamente las tesis de los autores socialistas, sino que se dedica principalmente a hablar de la iglesia y de la familia y de aquellas cosas que deben erradicarse, como estos dos principios, familia e iglesia, que deben erradicarse de la sociedad para tener una sociedad realmente comunista. Y en eso pues nos centramos en el capítulo anterior. El cuarto capítulo, ya entrando en materia, es la actitud de los comunistas respecto a los distintos partidos de oposición. Eso es lo que vamos a leer hoy. Y no siendo más, comenzamos. Tras lo dicho en el capítulo 2, se comprende sin más la relación de los comunistas con los partidos obreros, ya constituidos, esto es, su relación con los cartistas en Inglaterra y los reformadores agrarios en Norteamérica. Los comunistas luchan por alcanzar los objetivos e intereses inmediatos de la clase obrera, pero a la vez defienden en el actual movimiento el futuro del movimiento. En Francia, los comunistas se unen al Partido Socialista Democrático contra la burguesía conservadora y radical.
sin renunciar al derecho de comportarse críticamente en relación con las frases e ilusiones derivadas de la tradición revolucionaria. En Suiza, los comunistas apoyan a los radicales sin desconocer que ese partido consta de elementos contradictorios, que son en parte socialistas democráticos, en sentido francés, en parte burgueses radicales. Entre los polacos, los comunistas apoyan al partido que pone como condición de la liberación nacional una revolución agraria, al mismo partido que dio vida a la insurrección de Cracovia en 1846. En Alemania lucha el Partido Comunista junto a la burguesía, siempre que ésta actúe revolucionariamente. Frente a la monarquía absoluta, la propiedad feudal de la tierra y la pequeña burguesía, pero en ningún momento olvida acentuar la creación entre los trabajadores de una conciencia lo más clara posible del antagonismo hostil existente entre burguesía y proletariado, con el fin de que los obreros alemanes sepan de inmediato convertir las condiciones sociales y políticas que la dominación burguesa ha de traer consigo en otras tantas armas contra ella, para que, una vez derribadas las clases reaccionarias en Alemania, comienza enseguida la lucha contra la burguesía misma. Los comunistas fijan su atención de modo especial en Alemania, debido a que está en vísperas de una revolución burguesa y a que realizará esta transformación bajo condiciones más avanzadas respecto de la civilización europea en general, y con un proletariado mucho más desarrollado que el de Inglaterra en el siglo XVII y el de Francia en el siglo XVIII. De manera que la revolución burguesa alemana no puede ser otra cosa que el preludio de una revolución proletaria. En una palabra, los comunistas apoyan en todas partes cualquier movimiento revolucionario contra la existente situación social y política. En todos estos movimientos destaca la cuestión de la propiedad, sea cual sea el nivel de desarrollo que haya alcanzado su forma, como la cuestión básica del movimiento. Los comunistas finalmente trabajan en todas partes por la unión y el entendimiento de los partidos democráticos de todos los países. Los comunistas rechazan ocultar sus opiniones y propósitos, declaran abiertamente que sus objetivos solo pueden alcanzarse mediante el derribo violento de todo el orden social hasta ahora existente, que tiemblen las clases dominantes ante la revolución comunista. Los proletarios no tienen en ella nada que perder, sino sus cadenas. Tienen mucho que ganar. Proletarios de todos los países unidos. Bueno, hasta aquí va el texto. Ya aquí empieza, pues en la versión que yo tengo, los prefacios de la edición de este texto, todos los prefacios que ha tenido, que pues no me voy a detener como a leer acá. Creo que no lo vale. Básicamente es esto. Ya lo siguiente que sigue en la versión que tengo yo es como la colección de los prefacios y finalmente un glosario de los términos empleados para dar a conocer, digamos, que los planteamientos comunistas. Entonces, bueno, para los que tenían impaciencia de que se terminara este ejercicio pronto, terminamos. Creo que mmm, quedan claras varias cosas acá. Primero, que sí vale la pena volver sobre los textos originales, que nos dejan ver muchas cosas. Creo que entender la forma en la que escribe Marx nos permite entender también por qué el discurso comunista tiene estas mismas formas en la cual se apela al sentimiento del pueblo o de las personas vulnerables, pero no se presentan los hechos o se cambian o maquillan los hechos, que es lo que pasa muchas veces. Particularmente la situación es un poco curiosa. En Colombia ahorita tenemos de presidente a Gustavo Petro,
y él tiene este tipo de discurso. Entonces me pareció muy interesante ver eso, ¿no? Cómo se traslada la forma del discurso de Marx a la forma del discurso que tiene el petrismo en este momento y cómo se juega un poco con esta idea de apelar justamente al sentimiento sin presentar una propuesta concreta, que es un poco lo que está pasando aquí en este texto. Evidentemente, pues es un manifiesto y es decir, esta es nuestra postura, ¿sí? Y como hablábamos en un principio, pues no tiene la profundidad que va a tener un texto como El Capital, pero pues sí me gustaría como que pensáramos los que han llegado hasta acá leyendo este texto, si realmente nosotros hemos hecho como esa tarea juiciosa de preguntarnos qué era lo que quería decir el autor y ir a la fuente original, porque muchas veces pecamos de eso, ¿no? Como de simplemente quedarnos con las ideas que nos suenan afines a nuestro contexto, a nuestra historia, y no volvemos sobre la fuente de esas ideas. Creo que con los argumentos expuestos en los otros videos se puede hacer un buen contraste de ideas y de principios. Sin embargo, pues sí es importante como resaltar ya en este punto del ejercicio que una ideología no es lo mismo que una cosmovisión. Y aquí pues hay un espectro muy grande, ¿no? Como que con el materialismo y las filosofías materialistas se tiende a crear un sistema cerrado en el cual las cosas, si no tienen un sustento físico, no se pueden, digamos que, abordar del todo, no hay la suficiente apertura en cuanto a los conceptos para abordarlas. Y por el otro lado tenemos las cosmovisiones, que pues ahí entrarían todas las grandes religiones, pero las cosmovisiones tienen algo muy particular y es que pese a que son un sistema también completo de creencias y dogmas y bueno, como toda la explicación o el sentido de la vida, no dejan de lado la ciencia. Y creo que esto es algo que es importante. Sin embargo, pues hay unas que son un poquito más radicales como en cuanto a sus principios, y quisiera centrarme un poquito en el pensamiento católico particularmente, que siempre ha creído que la fe y la razón tienen que ir de la mano. Y el más grande exponente de este tipo de pensamiento y que lo defendió, digamos que de una forma mucho más evidente, fue Ratzinger, ¿no? El Papa Benedicto XVI. Entonces, ver que el tener un sistema de creencias que acepta una explicación material y no se limita simplemente a la explicación espiritual, hace que cuando nosotros nos encontramos como en esta polaridad de discutir con una ideología, encontremos, pues digamos que más fácilmente esos puntos que de pronto son ciegos justamente por la negación de las otras aristas que componen la vida humana. Nosotros, evidentemente, hay cosas que, aun porque no las conocemos, no podemos explicarlas. Entonces, eso entraría dentro de la esfera de aquello que puede ser entendido, más no racionalizado. Y como hay cosas que no se pueden explicar, hay muchas cosas que quedan por fuera de los planteamientos ideológicos. Y por eso pasan como todas estas, digamos que contradicciones que encontramos a veces en este tipo de pensamiento. Entonces, pues no es una invitación a los que no sean creyentes de que crean en Dios, pero pues sí es un planteamiento lógico que es importante tener en cuenta, que hay cosas que se escapan a nuestras capacidades y que las ideologías no tienen la capacidad por el hecho de ser materialistas
de comprenderlas e integrarlas a su forma de solucionar el mundo. Y eso pues trae consigo una serie de problemas en cuanto a la implementación de una ideología, y también pues nos presenta algo que yo no pensé que fuera tan evidente y que aquí en el final pues lo dice súper claro el texto, y es que hay que acabar con todo el orden establecido. Entonces, ¿qué es lo que hacen los autores que vienen después de Marx? Lo que van a empezar a hacer es ver distintos enfoques sobre los cuales Marx no abordó, ni Engels, y a profundizar en cómo sería ese acabar con lo que es Occidente o el pensamiento occidental, que tiene este fundamento cristiano, de su cosmovisión cristiana, a partir pues de distintas disciplinas. Entonces, pues eso es este video, es más cortico que los otros. Creo que también explica mucho o complementa muy bien los videos de arte y política. Si los han estado viendo, pues ahí esta información sirve un montón como para entender un poco la lógica que hay detrás del arte moderno y del arte posmoderno. Y, y también porque se da como ese crecimiento tan grande en el entretenimiento de masas, porque justamente es una forma de acabar. No sé si, bueno, Walter Benjamin decía que la única forma de hacer un arte verdaderamente ligado al proletario, que cualquier persona pueda ser artista, era justamente creando un arte que tuviera por fin entretener. Entonces, pues pongo este ejemplo para que vean cómo está detrás siempre esa idea de acabar con lo establecido y de generar un contenido que te entretenga, pero que no te lleve a la profundidad y a la elevación a la que lleva, digamos, el arte tradicional, que está ligado justamente a este sentido de vida trascendente. Si se acuerdan que hemos hablado varias veces como de la trascendencia y de que nuestra vida no acaba aquí cuando nos muramos, sino que deja huella a las generaciones siguientes. Y por eso mismo, pues el sinsentido de encontrarse muchas veces con las obras de arte o, por ejemplo, con la publicidad, que cada vez es más absurda. O sea, pasamos de los 80 90 y principios de los 2000, que era como, pues todo como muy referente al sexo, a lo subliminal, a lo sensual, a lo erótico, a el contenido totalmente basura. Entonces son unas imágenes súper cargadas, súper extrañas. Aquí les pongo algunos ejemplos. eh, Cosas que pasan que no tienen sentido en sí. Y es como se vuelve material estas ideas, ¿no? Que se genere un contenido que te entretenga, que te impacte, que te cuestione, pero en el sentido de la impresión, que te impresione, no cuestionar, sino impresionar el avión. Y que en el fondo, más allá de la emoción que causa en el momento, no te deja nada. Entonces, pues creo que esa es como la reflexión final de esta serie de videos. Les puse una encuesta en el canal a ver qué querían que empezáramos a leer después. No contestaron nada. Pero bueno, si la ven por ahí, igual lo dejo aquí en la descripción. Coméntenme en qué les gustaría que leyéramos haciendo este mismo ejercicio. Yo creo que pues no es algo que podamos hacer con todos los libros. Ciertamente tienen que ser textos cortos, porque si no pues sería aquí estar todo el semestre hablando de un libro, y creo que no, pues tampoco es la idea como de este espacio.
Entonces los dejo ahí en la cajita. Las opciones eran el texto de Gramsci, que digamos que es el que logra como ampliar mucho más esta esfera de lo que contempla el comunismo, o pues uno de los autores que logra como, digamos que adaptar el comunismo a, a una mayor gama de aspectos de la vida humana. Eh, Ese podría ser un texto. El otro es La vida feliz, que es el texto en el que Mónica es la protagonista de San Agustín. Y los otros dos textos, que son textos corticos, por eso los puse juntos, es del orden uno y 2, que es una aproximación a partir de la observación de la naturaleza que hace Agustín con sus estudiantes. Es un diálogo a entender el orden oculto que hay en la naturaleza y cómo eso puede llevarnos a pensar racionalmente de una forma muy honesta en que quizás ese orden nos hable de una inteligencia que hay detrás que creó ese orden. Entonces, pues es más o menos eso. No siendo más, nos vemos en un próximo video.